al mundo que nos sintonizan a través de www.hifa1000.do. Una vez más, Mujer Empoderada y en Tenis ya está al aire a través de los 106.9, zona metropolitana 102.7 para todo el país. Productora, doctora Carmen Taveras, controles Tony Luna. Hoy, la grata presencia, como cada 15 días, del doctor Carlos Lebron, que trae pues un tema de mucho interés para todos ustedes. Así es que, listo para este espacio, y así ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 809-231-41, interactuar con el doctor, que de inmediatamente le doy paso a su micrófono, ¿no? Para que él pueda pues desarrollar el tema. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido al espacio. Muy buenas tardes, Tony. Gracias a todas las personas que nos sintonizan vía las redes sociales y también los que nos sintonizan por la voz de las Fuerzas Armadas. Como tú bien dices, el tema de hoy es un tema muy impactante, es un tema que nos toca directamente. Vamos a hablar hoy sobre obesidad y alteraciones renales. Vamos a hablar sobre obesidad y riñón el día de hoy. Obesidad y riñón. Vamos a ver, sí. Va a estar hoy bien interesante, como siempre, naturalmente. Pero vamos a ver, tenemos estadísticas de entrada, ¿verdad? Claro, sí, tenemos unos cuantos numeritos. Pues pero primero tenemos que hablar de las generalidades del riñón. Correcto. Tenemos que entender primero cómo funciona el órgano, primero, para luego tratar de entender un poquito la enfermedad. Vamos a tratar de ponérselo en un idioma llano, como siempre hacemos, para que nuestro público pueda comprender qué es lo que pasa. Fíjense, el riñón es un órgano que se sitúa en una cavidad que se llama cavidad abdominal, especialmente en la parte de atrás de la cavidad abdominal, que se llama retroperitoneo. Retro quiere decir de atrás. Y obviamente algo importantísimo, un dato muy importante que vamos a debatir más adelante, es que él tiene lo que se llama elementos de fijación. Un elemento de fijación es un repliegue que lo que hace es que lo fija a la parte posterior de la espalda. ¿Qué pasa con estos riñones? Con los riñones, bueno, este elemento de fijación se llama cápsula perirrenal. Muy importante esto, y anoten eso. Dentro de la cápsula, Tony, se encuentra algo importante que es la grasa perirrenal. Es una grasa que se encuentra entre el riñón y el peritoneo. Lo importante de esto, y lo vamos a ver más adelante, es que puede causar compresión. Lo vamos a ver ahorita. Tony, las funciones del riñón, el riñón hace de todo. Tú a ver, atiendan, amigos, escuchen todas las potencialidades y las cosas que realizan sus riñones. Tiene múltiples funciones. Número uno es la regulación de nuestro medio interno, Tony, mediante lo que se llama filtración. El riñón filtra. ¿Qué filtra? Filtra la sangre, Tony. El 25% del gasto cardíaco, o sea, cuando nuestro corazón late, esa sangre que sale del corazón, ese 25% de esa sangre va al riñón a filtrarse, Tony. Para que tú veas la importancia que tienen esos órganos. No solamente filtra, sino que también regula lo que son los líquidos corporales. También tiene esa función. Y tiene función endocrina. ¿Qué quiere decir eso? Que también produce sustancias y hormonas. Dentro de esa sustancia está una que se llama renina, otra se llama eritropoyetina y la otra se llama prostaglandina. De esa que le mencioné en el medio, que se llama eritropoyetina, también le da una función extra al riñón. Y es que el riñón también es un órgano hematopoyético. En medicina llamamos órgano hematopoyético al órgano que produce o ayuda con la producción de sangre. Especialmente la eritropoyetina estimula la médula ósea para la producción de glóbulos rojos, Tony. O sea, fíjate la importancia que tiene este órgano, ¿no? Todas las cualidades que tiene el riñón: líquido corporal, medio interno, equilibra el pH, produce sustancias que también regula la producción de glóbulos rojos. Y como si todo esto fuera poco, Tony, oye lo que hace el riñón: produce la forma activa de la vitamina D y una señorita que se llama calcitriol. ¿Qué quiere decir eso? Que el riñón ayuda a la mineralización del hueso e impide que se salga, o sea, obviamente ayuda a lo que es la osificación. O sea, él tiene tantas cosas que obviamente cuando se producen enfermedades que lo afectan, tenemos múltiples de nuestras vías que se afectan también. Fíjate, la enfermedad renal tiene un vínculo, que es lo que vamos a hablar hoy, con dos enfermedades en nuestro país que son sumamente abundantes, principalmente la hipertensión
y la diabetes, que no se nos quede atrás la diabetes. Inclusive la diabetes tiene una entidad que se llama nefropatía diabética. La nefropatía diabética es una entidad que produce la propia diabetes que daña la membrana de filtración del riñón. El riñón tiene unas membranas que filtran la sangre. La diabetes lo produce y lo daña. Obviamente, la obesidad tiene un vínculo con esas dos enfermedades que le hemos visto en el transcurso de todas las disertaciones que hemos tenido. Porque los dos son más dañinas para el riñón, ¿verdad? Correcto. Tú verás cómo una y otra se solapan, o sea, se entrecruzan para producir más daño a nivel de riñón. Entonces tenemos unos numeritos. La enfermedad renal crónica, Tony, en Estados Unidos se estima que 1 de cada 7 estadounidenses, alrededor de un 15% de la población de Estados Unidos, tiene daño renal. 1 de cada 7 estadounidenses tiene enfermedad renal. Bueno, 1 de cada 7. Ahí tenemos Estamos hablando de 37 a 40 millones de personas. Sí. Obesidad, principalmente. Factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Entonces, hay una situación, Tony, es que la gran mayoría de esas patologías renales o esas enfermedades renales son silentes. Silente quiere decir que no presentan síntomas en etapas iniciales. Y esas etapas principalmente oscilan entre los 18 a 44 años. Personas entre 18 a 44 años tienen solamente en Estados Unidos un 6% de presentar esas enfermedades. Cuando hacen el boom, a partir de los 60, ese 6% se convierte en un 38, Tony, casi un 40%. Y obviamente esto se ve principalmente por las patologías crónicas vinculadas o asociadas con daño renal como la hipertensión y la diabetes. Pero en ese caso, doctor, me gusta siempre puntualizar, no hay problema. No, interrumpirlo, voy a decir. No en ese caso, en la juventud, o sea, usted me habla de 18 a 44 años, solamente un 6%. Un 6%. Ahí no hay ninguna manifestación, o sea, no hay cambio que denote que hay, claro, algo que viene por ahí. Lo primero que tenemos que tener presente, y eso siempre le hago hincapié a los pacientes que veo con patologías que pueden cronificarse, porque hay que tener detalle, es que las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente hipertensión y diabetes, comienzan en esas edades. Y al comenzar en esas edades, los pacientes que no se controlan con esas patologías son los que pueden desencadenar en enfermedad renal crónica. Algo importante también que debemos de mencionar en cuanto a los datos demográficos es la relación que existe entre las etnias. En afroamericanos es el primer grupo en Estados Unidos los cuales tienen la enfermedad y obviamente es alrededor de un 16%, pero nosotros los hispanos latinoamericanos le pisamos los talones con un 13,6%. La obesidad, y ya lo hemos hablado en intervenciones anteriores, también tiene un vínculo directo con estas patologías crónicas. Pero algo importante es que tenemos datos de República Dominicana. Lo voy a leer textualmente y vamos a hablar un poquito del día del riñón, que fue el jueves pasado. El Viceministerio de Salud Colectiva, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y en vinculación con la Sociedad Dominicana de Nefrología, tuvieron un evento el jueves pasado donde dieron a conocer ciertas cifras, Tony. Vamos a leerlo textualmente para que las personas que nos siguen puedan escuchar. Sí. Ok, vamos a ver. Hicieron un evento que tuvo como objetivo, Tony, sensibilizar y crear conciencia, lo que nosotros hacemos aquí en este programa. Sensibilizar y crear conciencia de la sociedad sobre la importancia del cuidado de los riñones. Pero ¿cómo? A través de la promoción de hábitos y estilo de vida saludable, Tony, lo que hacemos aquí todos los domingos. Claro, llamados. Exactamente. Entonces, se conmemoró el jueves pasado, les decía, el Día Mundial del Riñón. En la República Dominicana, el primer registro, Tony, de pacientes renales se realizó en el año 2020, los otros días. Y se reportaron, Tony, alrededor de 4.268 personas que tienen problemas que se están dializando prácticamente. Y obviamente la prevalencia en el país de personas que se dializan es de 4 personas por cada 10.000 habitantes en el país. Así que tenemos una población renal muy grande. Muy, pero muy. Doctor, ahí mismo, ese paciente que se está dando diálisis puede
recuperarse totalmente o tiene que llevar una vida? Depende. Y de eso podemos hablar en otro programa, pero muy importante tu pregunta, porque ese paciente necesita una alimentación totalmente diferente. Por ejemplo, existen varias etapas. No es el tema de hoy, pero tu pregunta es muy, muy importante para que las personas que nos escuchan puedan entender. Existen varias etapas. Hay etapas que se llaman prediálisis, diálisis y post. Ya esas personas que están en trasplante. Entonces, existen diferentes tips desde el punto de vista nutricional que deben de tener pendientes esas personas, especialmente el consumo de alimentos con alta carga de potasio, Tony, y con sal. La sal y los electrolitos, especialmente el potasio, son enemiguitos de esa gente. Entonces, hay técnicas culinarias que le pudieran ayudar a esas personas dependiendo del estadio que se encuentren. Yo me comprometo a que el próximo capítulo de esto vamos a hablar de alimentación en pacientes renales. Yo creo que ese es un tema, yo creo que ese es un tema que debemos de tocar para la próxima intervención, pero es muy importante. Entonces, fíjate, te decía Tony, el Día Mundial del Riñón se celebra cada segundo jueves del mes de marzo de cada año y obviamente fue el jueves pasado, el día 9. Y el lema de ese día para este año fue prepararse para lo inesperado y apoyar a las personas vulnerables. Prepararse para lo inesperado, Tony, es esas personas que tienen esas patologías crónicas no transmisibles, las cuales no se dan el trato correcto, especialmente los diabéticos, los hipertensos. Tienen que tener cuidado con los riñones, porque a largo plazo, y lo vamos a ver más adelante, es irreversible ya ese daño renal es prácticamente irreversible. Entonces ahí no vale diálisis, ahí no vale dieta, tienes que conectarte a una máquina para que la máquina haga las funciones que hablamos ahorita, que hace el riñón, de filtración, y luego que se filtre, esa sangre vuelva limpia donde ti, para que tú hacer, es una situación. Por eso se le llama enfermedades, número uno, de alto costo, porque prácticamente un procedimiento de eso 2 y 3 veces a la semana. Y también son enfermedades que limitan al sujeto a múltiples cosas. Pero ya cuando están en esa patología o en esa etapa, mejor dicho, ahí es un poquito complicado retomar o darle hacia atrás a la salud ya formalmente bueno, hay personas que pudieran tener en esa etapa prolongar su vida con ciertas modificaciones, pero a veces se torna un poquito cuesta arriba, pero sí hay ya métodos muy importantes que estas personas pueden mantener una vida prácticamente normal con ciertas modificaciones. Pero el mensaje, doctor, directo, es cuidar, exacto. Es la concientización. Es no llegar ahí. Entonces, correcto. Por eso es el mensaje de hoy. Correcto, es importante. Fíjate, y les decía que mencionábamos esto en el bloque anterior. Recuerden que la parte que tiene que ver con prepararse, como les decía, para lo inesperado. Y obviamente darle a las personas que tienen este tipo de patología, apoyarlos, y principalmente en la parte nutricional, que es lo que nos toca a nosotros. Bien, entonces, ¿cómo vinculamos la obesidad con esto? O sea, ¿dónde entra la obesidad? Porque ya estamos hablando que las principales enfermedades vinculadas con daño renal son hipertensión y diabetes. Entonces, fíjate, la obesidad, y lo hemos definido varias veces, es una condición que se caracteriza por un aumento de tejido adiposo. O sea, tenemos un aumento de grasa abdominal, pero esa grasa abdominal es totalmente disfuncional. O sea, va a producir alteraciones de nuestro medio interno. Y dentro de esas alteraciones tenemos mediadores inflamatorios y tenemos una condición muy importante que se llama lipotoxicidad. ¿Qué es eso? Y hemos hecho varias intervenciones con este tópico. Ustedes se van a dar cuenta que los que han seguido los programas saben ya de lo que estamos hablando. Y son esas modificaciones puntuales que produce la obesidad, como resistencia a la insulina, predisposición a diabetes, alteraciones de los perfiles de colesterol, principalmente aumento de colesterol malo, disminución de colesterol bueno, también alteraciones en lo que tiene que ver con el flujo sanguíneo, con lo que son llamadas placas de ateroma. O sea, las placas de ateroma son esas placas de colesterol que tapan las arterias, pero también
las modificaciones que producen a nivel de otros órganos, como son los daños a nivel del hígado produciendo esteatosis hepática, y el riñón no se queda atrás. Wow. ¿Qué pasa en el riñón? La obesidad va a producir alteraciones, especialmente en el riñón, y una de ellas es que cuando crece lo que es el panículo adiposo, el tejido adiposo, ese tejido adiposo obviamente va a crecer dentro del abdomen. Hablábamos ahorita que el riñón se encuentra en la parte posterior del abdomen y que esa parte tiene una estructura que se llama cápsula renal, que lo envuelve. Dentro de esa cápsula se encuentra una grasa que se llama grasa perirrenal. Esa grasa tiene la capacidad de expandirse también con las situaciones de obesidad y obviamente a nivel mecánico también va a haber una compresión renal. Si tú tienes algo que te está apretando, desde el punto de vista mecánico va a haber un aumento de la presión intrarrenal, pero también con los daños que se produce por la obesidad en la presión. O sea, que son inherentes, ¿verdad? Tanto, Claro. tanto lo del riñón, Claro. lo que afecta con la obesidad. Correcto. Pero hemos hablado tanto de la Ujú. obesidad que siempre me han preguntado, han escuchado el programa, Sí. entonces me abordan, que por qué ustedes, los especialistas, los facultativos, y en este caso ya con relación a modificar, ¿verdad? Ujú. El hábito de comer sano, Correcto. que por qué ustedes siempre hablan de que la obesidad es lo que hace más daño, que por qué que esa grasa que uno tiene de más, y lo acaba de explicar aquí. Ujú. O sea, el por qué es tan dañino a la salud, ¿verdad? El tener ese sobrepeso abdominal, tener ese sobrepeso en sentido general y lo que afecta directamente al riñón. Es tanto así, Tony, que esta es solamente una sola parte de cómo la obesidad lo afecta, porque la obesidad también tiene diferentes aristas o vías por las cuales pueden llegar a daños renales. Esa es una parte, el aumento de grasa abdominal. Esa grasa abdominal va a comprimir esa grasa perirrenal y obviamente va a expandirse y a comprimir el riñón desde el punto de vista mecánico. Pero también hay una situación. Acuérdate, Tony, que nosotros hablamos que el tejido adiposo disfuncional, esa grasa disfuncional, también va a afectar los vasos sanguíneos, va a afectar las arterias de mediano y gran calibre y la microcirculación. ¿Obstrucciones? Exacto, esa es una. Pero también hablamos de que también va a modificar la parte que recubre los vasos sanguíneos por dentro, que se llama endotelio. El endotelio y el riñón están conectaditos porque los vasos sanguíneos, el riñón tiene unas arterias muy sensibles que salen de la aorta, que se llaman arterias renal, que van directo a donde él. Y él es muy sensible, porque hablábamos ahorita que él regula los líquidos corporales. Entonces, ¿qué pasa? Y para que entiendan, vamos a tratar de ponerle un lenguaje un poquito no muy técnico. Cuando la obesidad produce daño de los vasos sanguíneos, la obesidad produce una situación. Y es que disminuye el calibre del vaso sanguíneo, lo que quiere decir que aumenta la presión arterial, porque obviamente si tú disminuyes el volumen, tú vas a tener mayor presión, porque el líquido va exacto. Correcto. Tú vas a disminuir el espacio. Por ende, eso en medicina le llamamos resistencia vascular periférica. Ese es el nombre bonito. Sí, sí, pero ahí viene el daño del stent, que hay que Ajá. Que hay que colocar. Entonces, si tú tienes disminución del espacio, mayor flujo, el mismo flujo por un espacio más pequeño, tú vas a tener más presión. Pero no solamente eso, sino que también con el aumento de los colesteroles, tú vas a tener mayor capacidad de oclusión. Esa es otra. El riñón es sensible a esos cambios de presión, porque él regula los líquidos corporales. Tiene como un reloj que... Él tiene un sensor. Exacto, un sensor. Él tiene un sensor. Lo que debe recibir. No, el riñón es sensible y dice, pero a mí me me están aumentando el volumen de sangre. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? A mí me están disminuyendo porque me están haciendo vasos. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Él aumenta unas vías que él tiene produciendo unas sustancias especialmente que se llama, que las mencionamos anteriormente, un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué él hace? Él reabsorbe sodio y agua. Entonces, lo que hace es que cuando reabsorbe sodio y agua, mete más agua al sistema. Por ende, aumenta la presión arterial. Porque él trata de regular, compensar con lo que él tiene a mano. Pero el problema es que se agrava cuando él hace eso. Wow. Entonces, es un problema serio porque de ahí comienzan
las modificaciones y los cambios renales. Por ejemplo, el riñón te dije que tiene una membrana de filtración. Básico para que la gente entienda. Si usted tiene en su casa una bomba y usted se pone a lavar, por ejemplo, usted tiene un colador. Recuerden que los coladores tienen hoyitos. Exacto. Entonces, ese colador, si usted lo mete en una llave con mucha presión, esos coladores de tela de antes, esas cositas se van abriendo, los poros del colador y se va dañando. Pasa eso mismo. La membrana de filtración del riñón, con esa presión que le entra, comienza a dañarse. Wow. Y si cuando se daña, obviamente va a aumentar la porosidad, el tamaño. Y al aumentar, por ahí van a cruzar cosas que no deben de cruzar. Y una de las cosas que comienzan a cruzar son las proteínas. Que no pueden. No deben. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen un peso molecular muy grande y no caben. Pero aumentarse, salen. Y eso es un problema. Porque las proteínas producen algo que se llama presión coloidosmótica. ¿Qué es eso en español para que la gente entienda? Las proteínas en el plasma, en la sangre, son las encargadas de mantener los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. Cuando las personas comienzan a excretar proteína a través del riñón, se producen los edemas, Tony. Ah, mira, que a papá se le están hinchando los pies. Chequeale los riñones porque puede que esté filtrando proteína. Pregúntale cómo está orinando. Está reteniendo lo que dice. Ajá, está reteniendo líquido. Sí, pero lo que pasa es que el riñón posiblemente está filtrando proteína y se está extravasando, está saliendo del vaso sanguíneo hacia otro espacio. Y eso es lo que en medicina llamamos edema. O sea, automáticamente eso se esté dando, es una voz de alerta. Algo está normal, algo no está bien. Así mismo. Pero no hay que esperar allí, ¿verdad que no, doctor? Eso es importante. No hay que esperar. Pregunte, indague de su orina. Papá, mamá, ¿cómo usted está orinando? Ah, mira, lo veo más amarillo de lo normal. Lo veo que hace mucha espuma. Ya más o menos te está dando un indicador de que está haciendo proteinuria. O sea, principalmente la espuma. Muy espumante. Se llama una orina con mucha espuma. Eso te da dando un indicador ya. Entonces, algo importante, Tony. Existe... Ya se vincula a la obesidad propiamente dicho, porque inclusive existe una entidad que se llama glomerulopatía. El glomérulo es la unidad funcional y estructural del riñón. O sea, es la unidad por la cual el riñón funciona y trabaja, que es esa parte de filtración. Hay una glomerulopatía. Cuando estamos hablando de glomerulopatía, estamos hablando de una enfermedad glomerular que te vincula a obesidad. La insuficiencia renal, y se me olvidó dar ese dato ahorita, Tony, la OMS habla, la Organización Mundial de la Salud, de que es responsable de aproximadamente de 2,4 millones de muertes al año de personas. La enfermedad renal crónica. Y obviamente, como les decíamos anteriormente, es una patología silente. Recuerden, los que sintonizaron tarde, iniciando el programa, hablábamos de que esta enfermedad renal entre los 18 y 44 años prácticamente es un 6%, pero tiene un boom, un estallido por encima de los 60. Y eso se debe a que ese 6 prácticamente pasa a un 38-40%, debido a que esas enfermedades crónicas, posiblemente como hipertensión, como diabetes, no fueron controladas adecuadamente y obviamente repercute directamente en lo que es el riñón. Así que tenemos que tener eso muy otra pendiente. situación ahí, doctor, hasta que no llega a los 40, no se nota tanto, ¿verdad? Exacto, no da indicio. A que eso está por ahí latente, pero hay alguna forma, doctor, ahí mismo, ¿verdad? Antes de llegar a los 40, naturalmente me va a decir, bueno, comer saludable, eso lo sabemos. Correcto. Pero con el consumo de sal. Sí, para abundar un poquito más, o sea, comer saludable sí, pero ¿qué usted me está diciendo, doctor? Bueno, que hay que cuidarse de la sal, hay que cuidarse de los excesos. De los excesos en todo, en sentido general, pero de lo más importante está el azúcar. El azúcar, la sal y la actividad física. Son tres ejes que pueden ayudar a usted llegar a los 40 y tanto con menos posibilidad de tener esos cambios a nivel del riñón. Exacto. Fíjate, eso es muy importante porque lo que tú acabas de mencionar son, dentro de medicina, y lo hemos hablado aquí, existen lo que se llaman factores modificables y factores no modificables.
Los modificables, lo hemos hablado aquí, son cosas que yo puedo cambiar en mi estructura del día a día. Puedo cambiarlo, puedo cambiar mi alimentación, puedo cambiar mi forma sedentaria a una forma de actividad física. Obviamente eso va ligado a si la persona tiene alguna enfermedad o no, porque recuerden, y lo hemos hablado aquí, la actividad física debe de programarse, porque tampoco es que, bueno, yo soy Sí, hipertenso, me voy a ir para el mirador a hacer fondo, 10K, no, no, no. no. Evalúese, véase con un especialista de la materia y principalmente con su médico de cabecera, hágase las pruebas analíticas y hay que dosificar la actividad física. Así como se dosifica la fármaco, Tony, así mismo se dosifica la actividad física. Sí, claro. Porque puede perjudicar en exceso en personas que ya tienen una patología de base. Así Correcto. que tiene que chequearse y luego dosificar esa parte de actividad física. Sí, está en el chequeo, naturalmente. Correcto. El médico que le va a decir, mire, el ejercicio es este o por aquí. Fíjate, estos daños que hemos mencionado a nivel de riñón van a producir cambios en esa membrana de filtración del riñón, esa presión arterial elevada, esa principalmente en obesidad, esa resistencia a la insulina, en personas diabéticas, esos problemas de no controlar lo que es la glicemia, repercuten directamente en aspectos de la membrana y la hacen más permeable, o sea, más abierta, más permeable y comienza a pasar sustancias que no deben de pasar por ahí. Obviamente van a producir una glomerulomegalia, o sea, aumento del tamaño. Y eso puede producir una esclerosis y daño a nivel de esa membrana de filtración y obviamente esos pacientes pueden caer en situaciones de prediálisis y diálisis. ¿La membrana es irreversible el daño o tiene...? Es un daño que lamentablemente, dependiendo la magnitud, hay muchos profesionales del área de nefrología que pueden hacer maravillas con pacientes, con personas, pero lamentablemente la tendencia a degenerarse. Wow. Permítame, doctor, antes de hacer la primera pausa, Sí. está muy importante lo que estamos explicando y naturalmente no quiero desconectarme, pero permítame saludar a nuestros oyentes. La pequeña está con nosotros en Los Alcarrizos, William Jiménez y su esposa Elba desde San Cristóbal, Ramón Pimentel en Los Alcarrizos. Gracias a nuestro hermano y amigo Arsenio Peña, el Aguacate Arenoso Villarriba. Está con nosotros Nova Rosario desde la Luisa Prieta Monteplata, se hizo presente hace ratito, y nuestro querido hermano Andrés Mejía desde Piedra Blanca, Bonao. Vamos a una pausa musical, doctor, con la anuencia suya. Correcto. Y regresamos para ya seguir con este interesante espacio de hoy, consejos y algunas llamaditas. ¿Qué le parece? Perfecto. Bueno, pues en breve regresamos. Debes regresar.
Ya con ustedes, Mujer Vamos a esto. Empoderada y en Regresamos, Mujer Empoderada y en Tenis, bajo la producción de la doctora Carmen Taveras. Hoy, la presencia en cabina del doctor Carlos Lebrón, que tiene un tema súper interesante, súper para usted que está en sintonía. Ya lo manifestó mi hermano Andrés Mejía y Joselito, ¿verdad? Desde Los Minas. Así es que continuamos, doctor. Vámonos ya a darle prácticamente recomendaciones a la gente, ¿no? Y algunas preguntas que sé que tiene por ahí. Sí, fíjate, Tony, importantísimo lo que hemos hablado fuera del aire, pero automáticamente ahora me han hablado aquí en las redes. Me pueden seguir en @un estilo de vida fit en Instagram y también en Facebook, donde ustedes pueden hacer las preguntas para acá, para el panel, nosotros podemos responderle. Pero dentro de las modificaciones y los cambios, Tony, hablábamos en el bloque anterior de lo que se llaman factores modificables y no modificables. Correcto. Los no modificables ya todo el mundo lo sabemos, la edad, el sexo, género, entre otras cosas. Pero los modificables, lo que podemos cambiar, está nuestra alimentación y nuestro estilo de vida, que es lo fundamental en esto. La alimentación, especialmente disminuir el consumo de alimentos con mucha cantidad de sal. Tenemos que moderar el uso de la sal. Utilizar frutas y verduras, legumbres ricos en fibra, pero también tenemos que utilizar alimentos, principalmente los pescados grasos, salmón, sardina, tuna, bacalao. Ese tipo de pescado tienen lo que se llaman omega 3. Y esos omega 3 nos van a ayudar con el control de los colesteroles y los triglicéridos, que es sumamente importante con lo que mencionamos anteriormente. Entonces, dentro de las preguntas que la parte de actividad física, Tony, que no se nos quede, Sí, correcto. el ejercicio, mencionamos. evitar el sedentarismo. En un adulto convencional se dice ya por la Organización Mundial de la Salud de que una persona debe de hacer entre 150 a 300 minutos de actividad física a la semana. Estamos hablando 45, 60 minutos diarios de caminata de moderada intensidad. No es que tú tengas un equipo de un gimnasio. No, ni Sí, correr. ni no, correr, moderada intensidad, caminatas para un adulto y evitar el sedentarismo, los largos tiempos de exposición a pantalla, especialmente de televisores. Ahora tenemos un problema, Tony, es que la gente deja acumular los capítulos de la serie de Netflix para sentarse una tarde y verlo todito. Sí, un día prácticamente. Sí, ellos agarran y se sientan a las 3 y se desconectan a las 11 de la noche. Pero veo que cuando habla de no estar sentado, puesto tanto tiempo, Ujú. como que me mira mucho a mí, porque sabe que yo me siento aquí a Sí, las 8 de la mañana. sí, y esa es todavía otra son cosa. Sí, porque veo que me mira. Cuando, Esa es otra cosa. El mensaje yo lo copio de una vez. Esa es doctor. otra cosa, Tony. Sí. Contigo es una Por eso me situación paro- especial. por eso me paro mucha frecuencia. Eso te iba yo a decir, que Tony en los breaks que puede se para y baja y sube su escalera tranquilo, porque Sí. es que esos tiempos sentados hay Sí. un problema. Doctor, algo más ahí Sí. mismo es el que el paciente va donde ustedes. Ok, tú le dices, bueno, mira, hay que comer saludable, mira, esta Ujú. es tu régimen que tú debes ya adoptar de ahora hacia adelante, Ajá. pero no basta con que tú le des ¿verdad? Lo que van a Sí. hacer si tú no pones de tu parte, doctor, que eso, Algo- eso es importante. Algo importante que tú has mencionado dos cosas. Número uno, no me gusta usar la palabra régimen, porque la gente cuando habla de régimen cree que es una Que dictadura. van a quitar, sí, Que sí, es una correcto. dictadura. Y nosotros dominicanos tenemos un problemita, es que la tendencia de nosotros es que dieta es pasar hambre. Sí. Y no es así. Es quitarme lo que me gusta. No, yo me puse a dieta, estoy Ya. pasando hambre. No es Ok, así. no es Entonces, necesario. ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer con el paciente? Y me incluyo ahí, varios médicos, compañeros míos que sé que lo hacen muy bien, incluyendo a la doctora Tavera, que sé que lo hace. Tenemos que educar al paciente que nos llega a nosotros. Tenemos que dedicarle el tiempo de consulta y tratar de que ese paciente se vaya con una enseñanza. Doctor, a mí me gusta el arroz. ¿Usted me va a quitar el arroz? Eh, No es que le van a quitar el no arroz. es que se lo vamos a quitar, vamos a moderar el consumo de arroz. Sí, exacto. Si Se usted va a lo comer puede, arroz, pero no un vamos plato. a ponerle por lo menos 3 veces a la semana su arroz Y la cantidad. en cantidades correctas. Correcto. Y también el tipo de cocción, cómo usted lo hace, que eso es importantísimo. Conjuntamente con los aditivos que usted le pone. Vamos a retirar la sopita, vamos a hacer sazones como lo hacían los Naturales. viejos nosotros, naturales. Vamos a utilizar, en vez de sal, vamos a utilizar agrio de limón, vinagre para aderezar las ensaladas, por ejemplo, para poner un ejemplo. Sí, sí. Entonces, algo importante aquí que me pregunta Yesenia Ortiz a través de las redes sociales, me pregunta, quiera saber
¿Cuáles órganos son afectados por el sobrepeso y la obesidad? Bueno, de hecho, de eso hemos hecho como 7 programas. Sí. Pero dentro de los órganos tenemos prácticamente el aparato cardiovascular, que ya hemos hablado de ello, nuestras arterias, Tocamos nuestro ahora mismo corazón, también, correcto. el riñón, o sea, el aparato excretor, el riñón, pero también afecta nuestro aparato respiratorio, que ese es un tema que está pendiente. Lo tengo en agenda también, el aparato respiratorio. ¿Usted se acuerda? El asma bronquial. El asma bronquial y la obesidad van agarraditos de la mano. Conjuntamente con una enfermedad que se llama, que la padecen los adultos, que es principalmente la apnea obstructiva del sueño. Sí. Esas personas que roncan de noche. La parte de obesidad tiene una implicación muy grande en eso también. Así que son múltiples sistemas y múltiples aparatos. También la parte del tubo digestivo cambia la microbiota intestinal, o sea, afecta el intestino, pero también afecta nuestro estómago. Hay algo, doctor, ahí mismo que Ujú. un paciente o una persona que está en sobrepeso dice, doctor, ¿y por qué yo camino media cuadra y ya me estoy ahogando? Sí, ese tema lo vamos a traer cuando hablemos obesidad y aparato respiratorio para que Correcto. tú veas por ahí, por dónde que viene la cosa. Vamos a tomar esta llamadita, doctor, ¿qué le Está bien, parece? está bien. Vamos a ver. Buenas tardes, mujer empoderada y en tenis. Buenas tardes, Tony, ¿cómo me lo estoy? Adelante, él le escucha, hermano. Ok, claro. No, que yo soy un paciente, San Francisco. que estoy aquí en Villarriba, de Sí. San Francisco Macorís, Sí. y estoy sentado en una cama porque me amputaron una pierna y estoy esperando un rato, y no puedo llevar esto, no sé, usted me recomienda. Lo primero es, señor, que por su comunidad debe de haber lo que se llaman centros de primer nivel de atención. Ubíquese con personas de su entorno, o sea, con las personas, sus vecinos, sus personas que lo cuidan. ¿Dónde se encuentra la unidad de atención primaria, el centro de primer nivel de atención cerca de su comunidad? Número 2, mande con esa persona a ese centro todo lo que tenga que ver con su cédula, su número de seguro médico para que lo registren. Y esos médicos hacen lo que se llama visita domiciliaria. ¿Qué quiere decir eso? Que esos médicos, especialmente los pasantes y los médicos familiares, muy buen preparados, principalmente los médicos familiares, esos médicos lo visitan a usted a su casa una vez a la semana. Y O sea, que no tiene que, no tienen que trasladarlo hasta allá. Averígüese quiénes son las unidades de primer nivel de atención de su comunidad, y esos médicos comunitarios de medicina comunitaria, medicina familiar, hacen ese trabajo de ir a su casa, y si usted necesita referimiento, una indicación para unos análisis, esos médicos les resuelven eso. Y están En las unidades de atención primaria, en todas en todas. las unidades de atención primaria. Bueno, ahí está, desde Villarriba, San Francisco de Macorís, está la recomendación del doctor. Vamos a tomar estos minutitos, doctor, si no tiene... Tengo algo, una preguntita aquí pues que dele, me dele, hace dele. Antonia Medina. Antonia me dice que si un paciente con obesidad y sobrepeso se somete o hace modificaciones de estilo de vida y baja de peso, si esas comorbilidades, o sea, esas enfermedades accesorias a la obesidad disminuyen. Y la respuesta es que sí. Eso es parte de lo que se llama promoción y prevención de la salud. Importantísimo eso, porque ¿qué pasa con esto? Cuando tú modificas tu peso, y lo dicen dentro de las guías de cambio de estilo de vida, y tú bajas entre un 10 a un 15% del peso que iniciaste, suponiendo usted tiene 220 libras, y usted baja un 10%, usted bajó 22 libras, para ponerlo en contexto y en algo que la gente pueda medir. Correcto. Ese 10% hace un impacto desde el punto de vista metabólico en usted. Si usted tenía resistencia a la insulina o estaba presentando un problema de diabetes, usted posiblemente disminuya esa afectación que le producía la obesidad, ese empujoncito que le daba la obesidad para usted llegar ahí. Obviamente, eso va conjuntamente con modificaciones de hábito, como hablábamos ahorita, cambio de estilo de vida, correcta alimentación, manejar el sedentarismo, entre otras cosas, conjuntamente con la alimentación agarradita de la mano y la medicación. Correcto. Usted no puede dejar su medicación. Obviamente, esa medicación va a ir evolucionando, Tony, porque si tú haces improve, como dicen los gringos, modificaciones en eso y haces mejorías, posiblemente, y no digo posiblemente,
100% seguro de que la gran mayoría de esos fármacos o le disminuyen la dosis o se los retiran. Sí, pero ahí mismo la situación, cuando usted tiene ese sobrepeso y ya ha perdido ese por ciento que tú señalas, 10, qué sé yo, cuántas libras, pero se va a notar inclusive hasta al caminar. Correcto. Entonces, yo me siento más liviano, Correcto. pero yo camino y no me estoy sofocando tanto. La parte que Sí. mencionaste ahorita de Sí. cuando yo camino me sofoco, cuando toquemos el aparato respiratorio nos Sí. vamos a dar cuenta que el paciente con obesidad tiene un problema. Y es que el paciente con obesidad tiene una situación, y es que la obesidad no es solamente en el abdomen, Tony. La obesidad recubre parte de lo que se llama jaula torácica, el tórax. Tiene grasa entre la jaula torácica. Por ende, Va incluido el corazón, inclusive. exacto. Todo Por ende, tiene va a que ver. disminuir lo que se llama la situación de inspiración y expiración. Ujú. Por ende, va a disminuir el flujo de aire que entra al pulmón. Y que necesita. Exacto. Sí, Por sí. eso el gordito, cuando hace actividad física, se sofoca más rápido. Claro. Porque es que ya él tiene un problema respiratorio de base por su situación de obesidad. Sí, además no le está llegando. Pero hay gente que no lo entienden, eso. Bueno, pues yo creo, doctor, que hay que retomar este mismo ahí donde vamos. Ujú. Y de ahí terminar y coger entonces la segunda parte. Aparato respiratorio. Sí, decía. pero de la mano aquí. Claro. O sea, seguir con este mismo porque creo que faltan muchas preguntas. Pero las recomendaciones, doctor, ya final y dónde comunicarse con usted. Sí, me pueden comunicar conmigo en el número 809-775-1834. 809-775-1834. Me pueden seguir en las redes sociales, especialmente en Instagram, en @unestilodevidafit. Ahí ustedes van a tener todas mis credenciales y se pueden comunicar directamente conmigo. Atención, cualquier cambio, ¿verdad? En su metabolismo, cualquier cambio ya que usted note que está yendo mucho al baño, que está orinando con espuma, como usted estaba, todo esto son cambios que hay que tomar en cuenta. Si usted es una persona hipertensa, Sí. diabética, que se encuentra entre los 18, 20, 60 años, y usted está notando modificaciones en su orina, visite su médico. Sí, porque llegan sin avisarle, ¿eh? Correcto. Bueno, me pasó. Así es que, doctor, gracias. Esto ha sido Mujer Empoderada y en Tenis. Hoy, doctor Carlos Lebró, Tony Luna de Controles, y la doctora Carmen Taveras como productora, que debe de estar en sintonía naturalmente con nosotros. Un abrazo para ella, su madre, que siga recuperándose, y toda la familia allá en Montecristi, ¿verdad? De allá que la doctora, en las matas de Santa Cruz, por allá, en lejos, todo eso. Pero la queremos así, no importa. Gracias, doctor. Hasta el próximo programa. Bye, bye. Esto ha sido Mujer en